A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenos días, me toca conducir porque nuestro compañero Néstor Espinosa se encuentra indispuesto desde anoche de ayer en el día sábado. De manera que estamos Francisco Javier Reyes Alba. Sí, señor, para servirle. Y Tirsa María Sáenz. Buenos días. Lo hicimos de derecha a izquierda. Bien. Los saludos. Bueno, lástima que no tenemos un saludo a nuestro compañero Néstor. No tenemos quien nos dé los días, pero cuántos días faltan y esas cosas, y el santoral, ¿no? Pero definitivamente... Ayer fue San Carlos. Ah, sí. Sí, ayer fue, ¿verdad? Sí, señor, ayer fue. Pero bueno, le mandamos a decir que así como se están yendo los días, como a él se le está yendo el alma también. Así está todo en este país. Bueno, nos quedan 6 lunes. 6 lunes nos quedan después de hoy. Bueno, porque nosotros ya lo vamos a ir anunciando desde ya para que después no nos reclamen. No anuncie vagancia, hombre, si estamos todavía... El último lunes que vamos a transmitir el 17 de diciembre. Porque el siguiente lunes es 24. Y el siguiente lunes es 31. Entonces el último día que vamos a transmitir es el programa A los Cuatro Vientos, va a ser el 17 de diciembre. ¿Ah? Del año. Sí, y regresamos hasta 20 y algo de enero. Entonces Tirsa nos sustituye con Somos Noticias, ¿me entiendes? Bueno, Tirsa no va a estar de vacaciones también. O sea, los noticieros continúan, los programas continúan. Sí. Qué vagancia, nos va a regañar la gente. Pero, o sea, tenemos derecho, ¿no? Yo al menos soy el que más derecho tengo en esta mesa, ¿me entiendes? Más ahora que Néstor se fue a vagar a Dominicana. Ahora Néstor falló, la Tirsa vagó como 2 meses. ¿A dónde? ¿Este año? ¿Dónde? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando estuviste de vacaciones. No he tenido vacaciones. Te recuerdo que no he tenido vacaciones. Y Javier, otros 2 meses. Qué horror, ¿no? Cómo le explotan a uno a veces en la vida, ¿verdad? Sí. Bueno. Me está cobrando la del año pasado. Sí, ¿verdad? Bueno, pues. Saludos a quienes... desde Miami, Alfonso y Nidia Delgado, son de Diriombo. Y un saludo también a que nos escribió un largo mensaje sobre diversos temas Luis Malespín desde Bataola Norte y Francisco Gutiérrez. Y se van gritando desde el 7, no 10 y 7, no el 7, 10 y 7. Yo tengo 3 saludos, si me lo permiten. Un saludo a Silvia Ruiz. Dice que te portes bien conmigo, Javier. Son como siempre. Doña Regina Ríos y Xiomara Báez. A las 3, saludos. Yo me voy a adelantar a un cumpleaños, pero el 11 de noviembre cumple 73 años Daniel Ortega, José Daniel Ortega Saavedra, ¿verdad? 73 años va a cumplir el presidente. A esa edad yo quisiera estar retirado, ¿verdad? Pero si Pepe Mujica estaba de presidente a los 80 y pico. Bueno, pero no hablemos del papel de Mujica, que se... Reagan hasta qué edad estuvo de presidente. Sí, es cierto, 80 y pico. Bush. Bolaño llegó a los 84 años. A propósito, un día como hoy es que gana Bolaño, 5 de noviembre. Y un día como ayer ganó Daniel en el 84. En el 84, sí, es verdad. Ya ves que noviembre también tiene su fecha, ¿verdad? Pero bueno, teniendo un país en donde la media, ¿en qué anda la media nuestra? Doña Violeta, ¿qué edad tenía cuando fue presidenta? Sí, estaba mayorcita Sí, también, 70 y pico, ¿verdad? Sí. No, lo que te quiero decir que teniendo un país con una media tan joven, ¿verdad? Un promedio de edad tan joven, un político de 73 años debería estar
cuidando el jardín. Pero no hay ninguno que esté así, ninguno de los políticos de este país está jubilado. Mira, Alemán, sí, está por los 70, ¿no? Por eso digo, pues, es generalizado. Casi la misma edad, ¿no? Casi la misma edad. Sí. Son contemporáneos, ¿no? Sí, estudiaron juntos, una cosa así. Por ahí anda el... O sea... Dicen que está bien, pues, que los mayores se queden con la presidencia y no los jóvenes. No, yo no digo, es que no es asunto de edad, es asunto de capacidad. Ahora, con esas felicitaciones, mejor no me felicites en mi cumpleaños, porque dice felicidades. Porque hay algunos que han llegado jóvenes en otros países que mejor no hubieran llegado. Por ejemplo, el de Guatemala. Hay jóvenes, Peña Nieto. Sí, hay algunos, bueno, hay algunas, sí, que Peña Nieto, que tienen sus decisiones. Por eso. Peña Nieto por eso te digo, entonces la edad no sí, te ya lo dijiste. nada. Sí. Con ese Es un fraude. Carlos Cruz, desde Managua, saluda a doña Tirsa, la más objetiva, némesis del señor Javier Chocho. No, ese es mi némesis en muchos sentidos. Manuel Cortés, Isabel Ruiz en Villa Libertad. Pero fíjate que no deja de ser un buen punto el de Javier, en el sentido de que necesitas una combinación pero un país de gente, de la mayoría de la población es joven, pues yo creo que esa debe de ser la tendencia, ¿no? Debe de ser la tendencia, nuevos liderazgos no heredados, sino construidos y con una base, pues qué sé yo, ética, de compromiso, ¿verdad? Que requieren también, o sea, yo estoy de acuerdo en el sentido de que ser joven no necesariamente implica ser o el más inteligente o el más capaz o qué sé yo, pues eso no te lo define, pero también en una sociedad, en un país cuya población es joven, pues creo que eso debe de ser una... Para mí, sin hacer una discusión profunda de esto, hay dos factores. Uno es, digamos, el desprestigio del servicio público. No, la gente piensa mal del funcionario público y piensa mal del político. Y el segundo factor me parece que es la falta de democracia interna en los partidos. Y hablo en su generalidad, ¿verdad? Que normalmente pone tapones de chilero ahí arriba y los jóvenes pues tienden a volverse viejos cuando perseveran en algunas organizaciones. No todos pues terminan cumpliendo llegar a la función pública, porque al final de cuentas el que se mete a político lo que pretende es dar un servicio público a la, ¿qué edad tiene Trump? persona. 70 y algo. Sí, arriba casi de 80, 70, sí, y es un hombre Pues 80. estamos hablando de una sociedad que tampoco es tan joven. La sociedad norteamericana, no sé cuánto, 5 o 10 años mayor en promedio que la nuestra, pues por ahí debe andar. Las europeas también están viejas. Curiosamente, donde parece que eligen líderes porque más Macron es joven, Sánchez es joven. Sí, ahí son la Merkel. Que no tampoco es una anciana, tiene sí. 60 y algo. Y la May tampoco es. La Teresa May, sí. Y a Teresa está en problemas. Las dos. Y la Merkel mayor, más también. problemas. Sí. Aunque la May parece que logró ahorita avanzar con el Brexit, con el acuerdo con Irlanda, y que además fue unánime el acuerdo. Se les hizo de hule, sí. ¿No? Se les ha complicado. Sí. Ve, yo quería, ahora que estamos entrando al tema internacional, yo quería que habláramos de un tema, de pasada lo abordamos hace un par de lunes, y es a propósito de la muerte de esta niña por desnutrición en Yemen, que es un reportaje que había sacado The New York Times con esa misma niña, que causó impacto y llamó la atención sobre lo que está ocurriendo en Yemen, y la siguiente noticia fue que había muerto. Ella se llamaba, espérame, tengo aquí el nombre, se llamaba Amal Hussain, de 7 años. Y cuando vos ves esa foto, Murió de nutrición. Es imposible no impactarse, no conmoverse, porque está en el huesito, ¿no? O sea, solo la piel, y tenía una expresión, sin embargo, muy vivaz, pese a su desnutrición aguda.
Pero como esa niña, hay millones de niños en Yemen que están en esa situación, producto de la guerra. Empezó como una guerra civil y ahora es una guerra internacional patrocinada por Arabia Saudita, Gran Bretaña y Estados Unidos principalmente, pues, aunque están metidos ahí una coalición variopinta de Egipto, está Marruecos, hay varios países. Irán. Bueno, Irán, pero por el otro lado, ¿no? Los bombardeos de Arabia Saudita y de todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años ha sido espantoso, han destruido ese país. Pues. Recordemos que Yemen estuvo dividido en 2, Yemen del norte y Yemen del sur, hasta hace unos 20 años, que fue la unificación, y tiene una amplia frontera con Arabia Saudita. Hay una mezcla en ese conflicto de asuntos religiosos con asuntos étnicos, como ocurre en muchos de los países árabes, ¿no? Los beduinos, etcétera. Pues. Y además, de por medio una serie de ambiciones políticas, porque todo esto comenzó en el 2005, creo que fue el golpe de Estado que hay contra el presidente de turno, asume el vicepresidente. Ese presidente de turno le habían hecho la guerra los hutíes, que toman el nombre de su primer jefe militar, que lo mata este presidente depuesto y depuesto por los hutíes. Y resulta que después ese presidente depuesto se alía con los hutíes, que eran sus enemigos y a los que había combatido, y después rompe la alianza. Hace como unos 6 meses rompió la alianza y lo mataron los hutíes por traidor. O sea, eso es cosas intestinas, pero de por medio están los intereses geopolíticos, ¿verdad? De Arabia Saudita principalmente. Pues ahí se calcula que 80.000 muertos hasta ahora, se calcula. Hay una hambruna generalizada, ¿verdad? Porque bombardeado, aislado, cercado, una cosa espantosa lo que está pasando ahí. Pues. O sea, hay miles de gente que ha salido del país y además es una hambruna que desde hace rato se viene advirtiendo, pero nadie le ha puesto atención. Esa consecuencia positiva de empezar a mirar la guerra de Yemen y en la que está involucrada Arabia Saudita, tiene el asesinato del periodista, ¿verdad? Y a partir de eso que New York Times saca el reportaje, pues, y dice, miren lo que está pasando aquí, pues. Pero la verdad es que Estados Unidos hasta comandos especiales metió al Yemen para ejecutar líderes hutíes, pues. O sea, Estados Unidos está metido hasta el queso ahí, dando armas, financiamiento, lo mismo los británicos y los franceses también. Es decir, ahí están metidas las grandes potencias tratando de respaldar a Arabia Saudita para que ponga un gobierno afín a los sauditas, ¿verdad? Que es afín a Occidente a fin de cuentas. Y contra Irán, porque se supone que Irán está respaldando a los hutíes, pues, donde hay chiitas de la derivación musulmana chiita, pero también hay sunitas en esa alianza. Lo que pasa es que Yemen es uno de los principales productores de terroristas también. Y de Al-Qaeda. Sí, y sobre todo de eso, que ha sido un poco la cobertura de los ataques y todo este rollo. Pero casualmente Al-Qaeda está dominando el sur, y el sur donde está la sede del gobierno favorable a Arabia Saudita. O sea, vuelven a mezclarse las cosas. Recordémonos que Bin Laden era saudita, criado por Estados Unidos. Recibió apoyo saudita. Sí. Bueno, O sea, el doctor Humberto Mairena nos dice que está a 19 grados Matagalpa. Qué rico. Qué sabroso. Yo no sé cómo está haciendo el doctor Mairena Sánchez caminando a esta hora con ese frío. Debe andar como 10 colchas encima. Bueno, por lo menos para sudar, ¿verdad? Que debe estar húmedo también. Sí, además. Pero bueno, pues yo creo que ese conflicto de Arabia Saudita que tiene al mundo. Aquí en Nicaragua, yo estoy seguro que el 99% de los nicaragüenses poco conocemos de lo que ahí está pasando. Hemos oído alguna referencia y no le ponemos mente. Pero ahí están muriendo niños y niñas y adultos y ancianos. Está destruida la ciudad, las principales ciudades están destruidas, literalmente destruidas, como ocurrió con Siria o como ocurrió con Libia. Y el mundo no le importa. Es increíble la hipocresía del mundo, pues. O sea, se escandalizan por, qué sé yo, cualquier cosa que pasa en algún país que es adverso a los intereses de Occidente, pero sin embargo en este conflicto no les interesa, no lo proyectan, no lo difunden. Naciones Unidas finge demencia. Es una cosa terrible, pues. Dice
una persona que nos está viendo en Facebook Live que, bueno, parece que nuestros televidentes y oyentes están más despiertos que nosotros. Dice que porque no hablamos de la hambruna de los niños en Venezuela también. Que si vamos a hablar de Yemen, que está al otro lado del mundo. También podemos hablar de la hambruna en Guatemala, podemos hablar de la hambruna en Guatemala, por cierto, el país con mayor desnutrición infantil de América, 47%, por cierto, pues. O en México, en todas las poblaciones indígenas de México, también, que la hambruna es impresionante, o la que está ocurriendo ahora en Argentina, o la de los 50 millones de norteamericanos que ya no tienen techo. Podemos hablar de muchas cosas. Pero me parece que eso, decir, ¿por qué hablan de un país que está lejos, que no sé qué, que se llama Yemen, por qué no hablan de esto? Yo creo que eso no debe de ser así. En todo caso, hay que ponerle también atención a una situación que está viviendo un país desde hace muchísimos años, que es el caso de Yemen, porque bueno, son seres humanos. Pues entonces, querer minimizar para que bueno, porque no hablan de Venezuela y hablan de ese país. No es ese país, hay un problema, una crisis humanitaria que también debemos de al menos conocerla, pues, y no darle espalda y no e interesarnos por razones políticas, cerrar los ojos a una crisis terrible que hay en ese país, pues dice mucho de una persona. Bueno, ahí tiene su respuesta, señor Celedón, de mis colegas. Dice que le den Yader Molina Lagos que quiere el número de WhatsApp de la radio. 76717168. Bueno, para seguir solo en esta línea, rapidito, por lo menos mencionarlo, a partir de hoy Trump, a partir de hoy Trump le impide a Irán vender petróleo al mundo. Irán ha dicho que va a seguir vendiendo, los chinos dicen que le van a seguir comprando, India dijo que le va a seguir comprando. Eso ya es novedoso porque India no está precisamente en un enfrentamiento con Estados Unidos. Hay 4 países que ya con solo esos dos, India y China, que son, está hablando de 2.000, casi 3.000 millones de personas entre esos dos países. La mitad de la población mundial está entre la India y la China, pues. O sea, Trump la tiene difícil en el sentido de que si no impone sus sanciones por sus pantalones, ¿por qué las impone? Porque según Trump, Irán no merece el acuerdo nuclear, que mediante el cual se levantaron las sanciones porque Irán había demostrado que no está construyendo bomba atómica, y los europeos avalan lo que dice Irán. Todos los europeos por unanimidad avalan lo que dice Irán y dicen que no van a sumarse a las sanciones. Estados Unidos dijo, pues Trump dice no está cumpliendo, yo se las voy a poner. Entonces por esa razón Estados Unidos ha dicho que no le va a permitir vender petróleo y que tampoco le va a permitir el acceso a la banca internacional por el sistema SWIFT, que es el que te garantiza eficacia y seguridad bancaria, pues. Habrá que ver cómo se desarrolla eso, pues, porque hay que ponerle atención a alguien que leía este fin de semana un artículo que dice que la situación internacional de este momento es más grave que cuando había Guerra Fría. Para que tengan una idea por dónde anda la cosa. Es que hay por lo menos 2 o 3 lugares donde puede comenzar una guerra de verdad, seria. Pues. Uno de ellos es Irán. Irán, China, Rusia. Tienes China. Pues me parece que con Rusia hay más posibilidades de entendimiento, de disuadir la situación. Pero tenés Corea también, que están todavía mandándose flores, ¿verdad? Pero no está resuelto el asunto. Pero no está a niveles que estaba hace... No. Sí, pero ahorita Kim acaba de advertirle a Estados Unidos que si mantiene las sanciones reanuda el programa nuclear. Eso lo dijo este fin de semana, que por cierto, ahí en Corea Democrática anda de visita el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hay un tema en todo esto que yo creo que toca también vincularlo con Nicaragua, y es si todos estos discursos son electorales, son retóricos electorales, en Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Si tienen que ver con las votaciones de mañana, que hay que hablar de eso también, porque eso es importante, bueno, para Estados Unidos, pero el mundo entero que está viendo una nación que se ha retorcido totalmente, ¿verdad? Más de lo que estaba en cuanto a orientación ideológica, entre otros temas. Realmente hay mucho en esos discursos de
digamos, estimulación electoral para el votante blanco, montañés, conservador, que es la base electoral de Trump, ¿verdad? Como una experiencia, un día de esto le escribieron a Alicia, una amiga, y le dijo, Nica, que ella es estadounidense, ella está votando, en algunos lugares se adelantó la votación, y le dice, tengo 2 horas de estar en una fila, en una votación adelantada, tengo 2 horas de estar en una fila, y nunca había visto semejante cantidad de personas haciendo fila. Ese es el fenómeno que está ocurriendo ahorita, sobre todo con jóvenes. Sí. Y el problema no es solo de demócratas que de repente se dieron cuenta de que si no van, los Trump van a continuar, sino que también de republicanos que quieren que se quede la línea de Trump. O sea, mañana va a ser un punto de inflexión, un día decisivo para el futuro político de los Estados Unidos. Estuve leyendo en la BBC que se hizo un estudio con 8.000 personas para indagar el mapa político ideológico de Estados Unidos, y se sorprendieron con que no hay 2 pedazos, sino que hay 7 entre los más liberales y los más conservadores. Hay 7, más o menos, con pedazos bastante homogéneos. El mayor es el que está harto de la política, ese es el mayor pedazo del pastel, pero me parece interesante. Ahora, en estas elecciones por primera vez aparece un fenómeno que se autodenomina con orgullo socialista. Son el grupo demócrata socialista que está compitiendo dentro del Partido Demócrata, pero así se reclaman, inspirados sobre todo. ¿No es por Sanders? No, Sanders no pertenece al movimiento, pero está inspirado en sus ideas, las ideas de Sanders. Van con 64 candidatos, incluyendo la candidata, la chavala que va en Nueva York, que es latina. Hay varias colombianas. Sí, creo que 3 colombianas. Sí. Van 5 candidatos, un candidato a gobernador, 5 candidatos al Senado y el resto a representantes. O sea, pero que así se denominan, pues, demócratas socialistas. Y lo dicen con todas las letras, o sea, lo cual es un fenómeno novedoso en la política norteamericana. Y yo creo que la batalla más importante de mañana, no la más importante, yo creo la más simbólica, era de la senaduría de Texas. La de Beto contra Ted Cruz. ¿Verdad? Que se han acercado, impresionante. 50-47 está en la encuesta del sábado. O sea, y estuvo en algún momento 58-42, ya está en 50-47. O sea, ha ido creciendo el demócrata, que es un antiguo músico, ¿no? Beto O'Rourke, que es un músico de, valga la redundancia, de música pesada, ¿verdad? Que ha sido respaldado, es uno de los que más ha recaudado plata. Nació en El Paso, Texas, es fronterizo, habla bien español y todas esas cosas, y ha desafiado a un peso pesado, pues, a Ted Cruz. Y efectivamente en un momento llegó a pensarse que nadie lo iba, que no era un peligro para Ted Cruz, ¿verdad? Pero de repente despegó. Y hoy lo tenemos en una batalla cerrada. Pues eso va a ser muy significativo, porque podría terminar definiendo el control del Senado en manos demócratas, en manos republicanas o demócratas, aunque los demócratas confían en ganar el Senado, pero podría determinar que la Cámara pase a control de los demócratas. Y ese tema de los socialistas, pues que enorgullece a William Grisby. No, a mí me llama la atención, no es que me enorgullezca. Realmente eso hizo que el presidente Trump este fin de semana dijera: si ustedes votan por los demócratas, este país se va a volver socialista. Entonces, eso volviendo al tema de la retórica de la que hablábamos antes, ¿verdad? El discurso para los blancos. En este momento la batalla está así más o menos, pues. En la batalla para el Senado, los demócratas tienen asegurados 43, los republicanos 50, y en disputa hay 7. El Senado. En el Senado. En la Cámara de Representantes, los demócratas tienen asegurados 202, los republicanos 195, es decir, muy cerrado, 7 apenas es la diferencia. Hay 36 en disputa. Que según algunos especialistas, con eso se va a quedar el Partido Demócrata.
Con 43. Con la Cámara de Representantes. Con la Cámara de Representantes, sí. Y en gobernadores hay 18 garantizados demócratas y 20 republicanos. Hace una semana esto estaba en 13 demócratas y 20 y algo republicanos. Bueno, me parece interesante la cantidad que ha crecido los demócratas. Ahora bien, creo que también es importante cómo están los niveles de popularidad de Trump, ¿verdad? Que sigue más o menos está en el 54% la impopularidad y el mal rumbo del gobierno, según el promedio de las encuestas de Estados Unidos. Recordemos que las encuestas en Estados Unidos son muy cercanas a la realidad, sí, porque es un público muy, muy condicionado, muy moldeado por los grandes medios de comunicación. Y el otro aspecto me parece importante es estas elecciones van a tienen una predominancia, como ocurrió en la elección de Trump, de las redes sociales. Pero también la otra cosa que está por verse y todo el mundo, y es como de las grandes interrogantes, el voto latino. Sí, si los latinos van a salir a votar, que también, o sea, todo el mundo se lo pregunta, ¿irán a salir o no? Como ha ocurrido en otras elecciones que que son importantes, y de repente todo ese entusiasmo y todas esas valoraciones y todo eso se caen porque te encontrás un latino que no salió. Hay una encuesta este fin de semana, no sé si del New York Times, pero de un periódico, donde dice que hay más entusiasmo, detectaron más entusiasmo entre los latinos para ir a votar. Y es tal el entusiasmo que 2-1 dicen que van a votar por demócrata y no por republicano, lo cual no ocurría pues, hasta hace algunos años. El tema es si van a salir o no van a salir realmente al final. Porque hay gente que está definida que si lo va a hacer, pues si va a votar. Y hay una campaña tremenda con más aspirantes de origen latino como nunca en la historia, ¿no? Mujeres también. Sobre todo. De los dos partidos, además. Sí, o sea, latino no significa anti-Trump, sí, para nada. O sea, hay un segmento de latino, de inmigrantes en general, que son pro-Trump. Muchísimo. Incluso nicaragüense, hay una famosa nica, ¿no? Wow. Que estaba metida en el gabinete famosa, ¿no? de prensa de Trump. Fíjate que, mira qué interesante, en estas encuestas que hay previo a las elecciones de mañana, que se llaman las elecciones de medio término, ningún líder político tiene un balance favorable en opiniones, ninguno. Trump tiene 54,5 en contra. La Nancy Pelosi, que es la líder demócrata, tiene 53,5, o sea, mucha diferencia no hay. Paul Ryan, otro republicano, tiene 53. Chuck Schumer tiene 43.7 y Mitch McConnell tiene 49%. Opiniones desfavorables. Qué alto que está Paul Ryan, ¿verdad? Sí. No, es que él cometió muchos errores en la política y por eso mejor se hizo a un ladito. Ahora, a mí me da la impresión de que estas elecciones no van a definir, a ver, ¿cómo lo digo? Estas elecciones no van a hacer desistir más bien a Donald Trump para un segundo periodo. Se va a lanzar, él va con todo, ¿verdad? Sí. Independientemente de cómo salga, porque hay un tema que él va ganando, que es la economía. La economía ha mejorado mucho en sus manos y eso es quizá al final el tema de los norteamericanos, ¿verdad? Los norteamericanos, eso es toma bien el bolsillo. Sí, estoy bien y estoy mejor y le ha ido bien con eso de bajar los impuestos, de pregonar bajar los impuestos. Pero quienes más el empleo. Pero quienes más han salido más favorecidos son los más ricos, como siempre ocurre, pues. Sí. Lo que pasa es que el norteamericano promedio queda omnibulado con determinadas masivas y aplastantes tendencias que hay en redes sociales, la televisión, la Fox sobre todo, que es totalmente pro Trump, todas las cadenas locales que son muy republicanas, las cadenas de televisión y de pequeños periódicos, pues, o sea, las franjas liberales están en las dos costas, la costa este y la costa oeste, pero el centro, hermano, eso es republicano de antaño, pues. Cierto que ha cambiado, ha ido variando un poco, pero la verdad, yo por lo menos creo que Trump la va a ganar. Eso es lo que creo. La elección de mañana. Sí. O sea, creo que mañana va a ganar Trump, sí. Pero
Digo, nunca se sabe. Pues. Esa es la impresión general, que al final él va a imponerse porque le está echando toda. Pues. Sí. Bueno, los demócratas no han terminado de recuperarse de los últimos escándalos y de los fracasos, ¿verdad? No, y el fracaso de la elección de Clinton. Ahora, si él pierde el Congreso, lo que tenemos son 2 años más de bochinche, porque lo van a sentar en el banquillo de los acusados. A eso están apostando, para poderlo sentar. Y ahí lo van a ir desgastando. Pero para poderle hacer el impeachment, es decir, el enjuiciamiento, necesitan 2/3. Sí. Y eso no lo van a tener. No lo van a conseguir. Sí. Por eso, pero te desgasta. Claro. Te desgasta. Ahora, digo, Trump va a ganar y eso va a significar la debacle demócrata, que tiene un problema de identidad en este momento entre las dos tendencias que hay. La liberal progresista que encabeza Sanders y el establishment que ahora lo encabeza aquel que fue alcalde de Nueva York, que fue alcalde por los republicanos y ahora se hizo demócrata. Imagínate cómo era la diferencia, ¿cómo que se llama? Bonfield, que es de la televisión. Bloomberg. Ahora, Bloomberg. Pero yo creo que también es bueno decir que independientemente del resultado, independientemente de los resultados, en relación a nosotros las cosas no cambian. Si Ted Cruz sale, no cambian. Yo creo que ahí hay consenso. Yo creo que hay consenso en relación a la situación, a su política en relación a Nicaragua. Yo sí estoy convencida. Creo que cambiaría un poco en términos de política exterior el tema China, el tema Rusia. ¿Ves? Que creo que se podrían manejarlo de otra manera por todos los acentos cambiarían. Por todos los intereses que se manejan. Pero yo creo que en relación a Nicaragua no cambiaría absolutamente nada. Yo coincido con eso. Casta Calderón dice se va a lanzar y va a ganar porque ha mejorado la economía. O sea, coincide con el criterio de William. No hay duda de que Nicaragua está jugándose ahí realmente años de estabilidad o inestabilidad, prácticamente el futuro. Pues recuerden que somos un país sumamente influenciable en muchos aspectos y los conflictos con Estados Unidos siempre han terminado en algo terrible para el país. Y ahora estamos A ver, hay 2 cosas que la gente ha opinado sobre la comparecencia del señor Juan Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, la semana pasada en un edificio emblemático de Miami, etcétera. Ya conocen eso. Muchos coinciden que fue a tratar de impulsar a los candidatos republicanos. Es que ese fue su discurso. Discurso duro, ¿verdad? En contra de Cuba, Venezuela. Y yo no sé qué estamos haciendo ahí, pero ahí estamos, ¿no? Ahora somos de la troika de la tiranía. No deberíamos estar ahí. Desde ese punto de vista, algunos dicen, sí, este señor lo que vino es a plantear la nueva política de Estados Unidos hacia la región, y ahí sí coincido con Tirsa, de que independientemente de lo que pase mañana, esa política ya no va a cambiar. Ya no nos pusieron en el calendario y ahí estamos. No va a atrasar ni los proyectos de Nicaag y compañía que están en la tubería del legislativo, ni van a cambiar al final las intenciones de la Casa Blanca, porque ahora el señor John Bolton se convirtió en la figura después de Trump. Él logra neutralizar al general Kelly, que muchos tenían en Nicaragua la esperanza de que se convirtiera en un colchón amortiguador de las políticas hacia Nicaragua, porque Kelly se ha llevado muy bien con el ejército. Un tema, también voy a hablar un poquito más adelante de eso. Y muchos decían que hubo tan buena relación cuando fue jefe del comando, que mantiene una relación con el ejército y que eso iba a colchonar. Pues Bolton lo que hizo con sus políticas duras fue neutralizarlo, porque han sido pleitones de pleitones los que han tenido, se han filtrado a la prensa norteamericana. Y por otra parte, Bolton hizo a un lado a la secretaria del Interior, Homeland Security, a la señora Nielsen, la neutralizó y sacó del juego a Nikki Haley, otra anti gobierno de Nicaragua. Entonces, este es el que está marcando la pauta ahorita.
por razones electorales, sí, más ruidoso que por razones electorales, pero eso no va a cambiar. Pero yo creo eso que, no va a cambiar. Yo creo que lo que va a determinar si cambia o no cambia, tanto los acentos sobre Rusia, Irán, China, por citar 3 ejemplos, o con la Unión Europea, que anda peleándose Trump también, como los acentos en América Latina, lo que puede modificar o no es el volumen de la victoria que obtenga cualquiera de los dos. Suponete que Trump arrasa, ese viene con todo, contra todo lo que tiene fijado. Y al revés, si los demócratas logran una victoria holgada, superior a la pronosticada, tanto en la Cámara de Representantes, y logran emparejar más las cosas en la Cámara del Senado, creo que no las tiene todas consigo Trump en ninguna materia, ni en materia política interna, ni en materia política exterior. Y un aspecto adicional creo que también me parece que hay que considerar, y es lo que pasó la semana antepasada en Pittsburgh, en el atentado antisemita, que es el peor atentado en Estados Unidos contra la comunidad judía, y que ha dejado escandalizado a los judíos. Aun y cuando Trump tenga magníficas relaciones con Israel, eso le puede costar mucho, sobre todo en materia de financiamiento, de lobby, de esa gente que se mueve atrás bambalinas. Yo coincido con vos en cuanto a eso. Estamos hablando de una relación que nunca ha sido, que ha sido buena, pero nunca ha sido extraordinariamente buena entre Israel y los Estados Unidos. Lo de la sinagoga ha superado por mucho los atentados en la zona de Florida, en Las Vegas. Pero desde la acera de los republicanos, ellos están viendo que Trump es la esperanza, y lo que van a hacer es ir a votar por Trump, no tanto por el Partido Republicano. Si ganan mañana va a ser porque salieron los trumpistas. Así y eso le va a dar a Trump una licencia para continuar en sus políticas enorme. Así es. En el caso de Nicaragua, a mí me parece que no hay retroceso. Inclusive va a ser peor si ganan los demócratas de alguna manera. ¿Por qué razón? Solo te doy un ejemplo. Nicaragua pasó desde 2016 hasta el 2018 en la tubería, bajo las consideraciones de que que esta ley podía afectar más al país que al gobierno. Pues llegó un demócrata, que es el senador Bob Menéndez, y dijo, no, entonces vamos a hacer algo complementario a esto que le duele al gobierno, y se inventó la Magnitsky-Nica, que es la otra ley que está ahí, que está dirigida fundamentalmente para el gobierno, empresarios y otros sectores del país, lo cual te indica que un demócrata es el que concibe la ley más dura de las dos que se van a aprobar, porque ahí no hay vuelta de hoja. Pase lo que pase mañana, esas leyes se van a aprobar a la vuelta de unos días, y las vamos a ver aplicadas a partir del próximo año. ¿Qué podría evitar eso? Y me parece que en el discurso de Bolton él deja una ventana abierta, que el presidente Ortega adelante las elecciones o haga una negociación. Yo creo que ahí está servida la mesa. Si él quiere desactivar esa bomba, yo creo, Javier, que hay otros factores que entran en juego en el caso de Nicaragua. Me parece que no es tan simple el que haceme caso o te jodo. Pues no creo que vaya tan simple, pues. Porque creo que entran en consideración la política regional, la estabilidad de la región centroamericana. Esa caravana de hondureños, ya son alrededor de 7,000, bueno, se han quedado en el camino algunos, pues. Pero la cuarta caravana ingresó a México el sábado, la cuarta. Esa caravana de hondureños, ese fenómeno migratorio, ahí viene una oleada de hondureños para acá, incluso salvadoreños, a la mayor parte de los cuales los detuvieron en el río Suchiate, que sirve de frontera entre Guatemala y México, y los regresaron. Pero los hondureños entraron cholos, la inmensa mayoría. Y eso tiene asustado a un gran segmento de la opinión pública, por decir de una manera más relativa, en Estados Unidos. Ese es un factor. El factor de la inmigración. El otro factor es la lucha contra el narcotráfico. El segundo factor. Y el tercer factor, que parece de poca monta, pero creo que es muy importante, es Taiwán. Las relaciones de Nicaragua con Taiwán, que son fluidas y sólidas.
por encima de las relaciones con China. Creo que esos 3 factores entran en ese ajedrez. No estoy diciendo que eso va a significar que no aprueben o que... Estoy diciendo que hay que considerar en el ajedrez esas 3 piezas que en Nicaragua son favorables a la posición que ha tenido el gobierno de Nicaragua hasta ahora. Mira, vos tenés razón en algunos aspectos. Perdón. No, lo que hay que decir es que es cierto, hay una preocupación de los Estados Unidos con el tema del Triángulo del Norte, o sea, con el tema de la estabilidad, de la violencia, de la migración, todo lo que sabemos en relación al Triángulo del Norte, y no deja de ser un dolor de cabeza para los Estados Unidos, ahora para México, ¿verdad? Y ese es un tema que está ahí, que es serio, que es grave, y que también le ha servido al presidente de los Estados Unidos para su discurso electoral con el tema de la invasión y todo la basura que hemos escuchado todos estos días. Pero creo que nosotros estamos como en una cápsula en relación a la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, tienen su conflicto con el Triángulo del Norte, es un verdadero problema, pero también nosotros somos una realidad en el sentido de que para ellos somos un problema y que tenés que resolverlo. Pero ellos siempre lo resuelven en la lógica de sus intereses globales. No lo resuelven a partir de que me están diciendo esto, que hagamos esto. Por eso es que digo, yo no estoy diciendo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Digo que en el tablero de ajedrez hay que completar las piezas, y todas esas piezas son importantes. ¿Qué va a pesar más al final? No lo sé. Mira, hay que recordar que las contradicciones o los conflictos entre Nicaragua y el gobierno de Nicaragua y Estados Unidos no comenzaron el 18 de abril. Ya venían arrastrando un sedimento de una mala confrontación. Las relaciones se habían enfriado mucho. Creo que elegantemente alguien las definió que eran formales pero no cordiales, ¿verdad? Porque pues no habían abrazos como los que, no habían encuentros en la Casa Blanca como los que el presidente Trump propició con el de Guatemala, Jimmy Morales, o el mismo Sánchez Serén, que lo recibió. Nunca ha recibido al presidente de Ortega. Ya venían malas las relaciones. Lo que el 18 de abril hace es sencillamente las pone en el primer plano y hace que exploten negativamente para el gobierno en el campo legislativo y la política de Washington, que es tan influyente que terminó finalmente haciendo que Nicaragua entrase en el grupo de los enemigos. Ahí estaba leyendo un artículo de Tracy Wilkinson. Tracy Wilkinson estuvo en los 80 aquí, se voló 4, 5, 6 años cubriendo la guerra de los 80, y por eso conoce un poquito mejor el país que el resto de periodistas de los Estados Unidos, o inclusive donde hay otros que también tuvieron una cobertura. Ella se va de aquí y termina, y la contrata, se la jala el Los Angeles Times, y todavía está en ese periódico. Ella dice efectivamente eso, que lo que hizo Estados Unidos es separar y decirle al mundo: estos 3 son mis enemigos, estos no. Estos sí van conmigo. Bolton, pues, que está hablando por Trump. Está hablando por Trump. No estoy tan seguro de eso. Yo bueno. Es que lo tiraron como perro de guerra. Sí, correcto. Tiraron como perro de guerra en un auditorio que necesitabas hablarle. Sí. Pero en realidad Nicaragua no está en juego electoral. Sí lo estuvo en la época de Reagan. Uh-huh. Sí fue parte de los temas electorales. Había una circunstancia totalmente distinta. Nosotros no, y por esa razón aquellos que tienen más influencia en la definición de políticas para América Latina son los que la están manejando. Así ¿no? Es. Retroceden las políticas de Obama hacia Cuba, incrementan las sanciones contra Venezuela, y ahora nosotros entramos al juego. El habernos ubicado... Que es un proyecto de los republicanos de Florida. Sí, básicamente. Sí, pues, donde tenés... Liliana Ross ya no corre. Sí, ella se retira formalmente. Para ella termina mañana y empieza su despedida. De hecho, ya las comenzó, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que pase el día de mañana, yo creo que el tema de las sanciones contra Nicaragua no tienen vuelta de hoja. A menos que, repito,
el presidente Ortega se saque la carta que tiene guardada hace rato y es el adelanto de las elecciones. Posiblemente le esté esperando mediados del 2019, después de las municipales, para hacer un anuncio de este tipo, con el fin de ganar del 2019 hasta principios del 2020, un año y medio más, para las reformas que hay que hacerle a la Constitución y las reformas electorales y todo más, y convocar al 2020. Eso me parece que es el cálculo que hace el presidente Ortega, pues. Buenos días a los 4 compañeros, sin que Javier se ofenda por lo de compañeros. Dice alguien aquí que no dice quién es. William Reyes dice que si hablamos de extrema pobreza, están las casas de cartón en España, dice. Y es verdad, yo también vi ese reportaje. Buenos días, dice, una propuesta indecorosa la que nos hace José Rugama. Dice que en vista de tanto tiempo, de tantos temas, que nos vayamos hasta las 7, dice. ¿Ah? Una maratón como la película. Después de hablar del caso del barrio 8 de marzo, si me acuerdan de decirlo, porque es importante. Y Javier, alguien pide aquí tu WhatsApp, pero te puede escribir ahí a Trinchera, ¿no? Sí, ahorita está abierto lo que es el Facebook Live de Trinchera, está abierto para opinar o para comentar o para enviar mensajes en YouTube y en Facebook Live, ¿verdad? Ahí pueden dejarme mensajes. ¿No tenés WhatsApp de Trinchera? Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, ya lo busco, ya se los doy, porque realmente... Son las 5 de la mañana con 49 minutos, 2 de la tarde con 49 minutos. Este programa se retransmite en RTV para Huaco y Chontales mañana a las 7. Así es, y en la noche. Y en la noche. Y en Extra Plus hoy a las 5:30 de la tarde, a las 10 de la noche, y creo que mañana también. Martes, sí. Y también por Radio Caribe en Bilwi, Puerto Cabezas, en el Caribe Norte. Bueno, yo aquí tenía un montón de cosas que hablar, pues, pero bueno. Dele. ¿Ah? Dele. No, espérame. Es que... Soy el dueño de la radio. Eso es serio. Junto con la Tirsa y... Hay 3 cositas. Uno, sos experto vos que nos podés contar más. Y es el juicio que empieza hoy al Chapo Guzmán. Ah, sí. Hoy comienza. Eso es fundamental. Bajo las leyes de Nueva York, ¿verdad? Y de un extraditado, hoy comienza lo que va a ser un juicio que va a terminar en películas, en series de televisión. Ya me imagino los mexicanos, los colombianos, dándose gusto con todo lo que diga, lo que se va a decir sobre el Chapo. Realmente el Chapo tiene garantizado antes del juicio su cárcel por el resto de su vida. Eso cadena sí que perpetua. Eso sí hay que discutirlo. Lo que pasa es que el Chapo tiene mucha plata. Y los gringos y los mexicanos van a ir tras la plata del Chapo, pues, y toda su estructura. Que de hecho ya la heredó, creo que hay hasta un hijo. Y sigue creciendo. ¿Verdad? Recordemos que el Chapo es el jefe del cartel de Sinaloa. Sí. Y digamos, el juicio para mí es para llenar una formalidad, porque acusaciones contra él hay cualquier cantidad de cosas. Son 11 cargos concretamente. Sí, y probablemente van a escoger, el juez va a ver los más duros y le va a bastar con 4, pues, para mandarlo el resto de su vida. Pero que no es juez, es jurado. Empieza con la selección del jurado, sí, que lo van a tener custodiado y con los nombres en secreto, no se van a revelar los nombres. Hay no, definitivamente, porque el cartel de Sinaloa no es solo de México, está en Centroamérica, y en está Estados América Unidos. del Sur, Estados Unidos, en Europa, está en Asia. Es un cartel global, ¿verdad? Y se supone que además va a durar 4 meses ese juicio. Y además, pues, lo que son las operaciones del cartel Pero ya dijo todo lo que tenía que decir. Solo vos sabes. No, él sabe mucho. No por eso, pues, pero no. Todas las relaciones con la DEA. Pues sí. Ahora, le va a beneficiar eso en un juicio ante un jurado con todo lo que ya se ha dicho de esta persona. Podrá encontrarse un jurado imparcial. Pero ¿vos crees que el promedio de los norteamericanos sabe quién es el Chapo Guzmán? Yo pienso que sí. Mira, el tema de la droga para ellos es fundamental. Que la droga, pero que sepan quién es, quién no es. No. No creo que el jurado esté contaminado con información del Chapo. El jurado sí. No, porque son los ciudadanos normales que
informan que Yo no lo trabajan veo. todo el día. Pero yo creo que anden sí. preocupados por eso. Lo que no veo, pero ni en sueño, es la posibilidad de una declaración de no culpable. Eso no está en los cálculos de nadie. Sería ¿verdad? un final de película. Sería un Sí, final. ¿no? pero y ahí, acuérdate que eso se decía con J. Simpson. Y salió libre el pero, hombre. pero fue un caso que nada que ver, ¿verdad? No, pero te digo, las sorpresas se pueden dar. Ahora, ¿qué edad tiene el Chapo? ¿Por dónde anda? Es 50, ¿no? Sí. Bueno, no se Y apea. su esposa tiene 26 años hoy, se casó con ella cuando ella tenía 19 años, una ex Miss, le tiene dos gemelitas, que son las únicas que lo pueden ir a ver, de 6 años, pero la mujer ha estado legal con él, ¿oíste? Y gastando un platal también, según la prensa mexicana. Dándose lujo de todo. Y ahí. Dice aquí alguien que escribe, el mismo que te quería mandar el dato por WhatsApp, dice que Pedro Avilés Pérez fue el pionero del tráfico de drogas en México y era tío del Chapo. Un dato que yo no conocía tampoco. Mira, la Fiscalía norteamericana está súper preparada para que este hombre no salga el resto de su vida, ¿verdad? O sea, tienen cualquier cantidad de información que pueden usar, proveniente de la DEA, proveniente de todos los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Y no creo que vayan a necesitar de una ayuda divina, por ejemplo, para que lo condenen. Ese hombre está listo y servido. Lo increíble es que no lo veo saliendo. Personajes de esa calaña, cómo se vuelve héroes para alguna gente, cómo los ve incluso con pesar, con cariño, no sé qué cosa, pues sí. En México Pues tal vez, sí, pero eso te digo, difícil. pues. Acuérdate cómo veían a Pablo Escobar. No, yo sé, por eso, pues que... Y lo siguen viendo, pues Sí. un sector... Su pues, tumba es destino turístico en Medellín. Pero es que puede ser destino turístico, como este enterrado, este delincuente, pero es que lo ves con cariño. Sí, no, pero ¿Verdad? destino Con turístico cariño, de los sí. colombianos. Ve, y es terrible cómo lo puedes tener cierta simpatía o aprecio, qué sé yo, pues, o que justifique todo lo que es. Eso es un antivalor, ver ese delincuente que lo veas con pesar o con cariño, pobrecito. El ladrón más reivindicado por el mundo y que la gente quiere ser como él es Robin Hood. Eso somos los humanos. Los niños quieren ser Robin Hood y se busca un arco y una flecha y Legítimo y- robarle sí, al rico para distribuir al pobre. bueno, pues ahí estamos. Eso no, esa es la lógica, ¿no? Sí. Y en el caso de Pablo Escobar, lo que lo reivindican Igual. es que distribuyó Sí. muchas Hizo de sus barrios fortunas, y sus equipos de hospitales, fútbol y escuelas. todo eso, pero maldito. Igual el Chapo, sí. Y de pasadita, lo último internacional, para que entremos a otras cosas nicaragüenses, son las 5:55. Démosle una pincelada a la cancillera, a la vicepresidenta y cancillera de Costa Rica, Betsy Campbell, que está en gravísimos problemas, enjuiciada por la opinión pública y por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por supuesto, actos de corrupción, por nepotismo, porque su marido viajó con ella, dicen, en 7 de los 9 viajes que ha hecho. Y ella se quejaba, me pareció interesante el enfoque que le dio Betsy Campbell, se lo dijo por Twitter, de que lo que hay contra ella es un linchamiento por razones de raza y de machismo. ¿Ah? Que nunca en la historia de Costa Rica había habido una ofensiva de ese nivel contra un funcionario de primer rango en el gobierno de Costa Rica. Me pareció interesante, habría que investigar un poco más a ver qué tanta razón tiene. Mujer y negra, esa es la razón. Sí, eso es lo que ella dice, por razones de raza y de machismo que la están atacando. Y dice que ella puede demostrar que no hay un solo nombramiento que se haya hecho de manera ilegal, que todo ha seguido los procedimientos. Aunque una hijada de ella, que la había puesto de una de sus asistentes, ya renunció y se fue. Que también es negra. Sí. Sí. Pero es que Que el error, también los negra, políticos no aprenden aquí en la China, ¿verdad? A Trump lo cosieron vivo porque su yerno era el gran negociador con mafiosos de Israel, también. de Israel y de Israel. otros países. Sí, Rusia. Su hija es como su embajadora universal, ¿no? ¿Y la mujer? La mujer se acaba de volar $65,000 en una noche en el Cairo. Pero nada de eso le llega. En América Latina, pues donde el dinero es más escaso,
ese tipo de temas sí influye pero mucho. no América Latina. O sea, ella a mí no me simpatiza, tengo mis razones. Pero fíjate que yo sí estoy de acuerdo con ella. Porque no destapaste una olla de corrupción y podredumbre y todas esas cosas. Además, solo tiene 6 meses en el cargo. No, yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿por qué enredarse y llevar a su ahijada a un cargo de gobierno? ¿Por qué andar con el marido de arriba para abajo en sus viajes oficiales, aunque los pague él? No. Pero los hombres llevan a su mujer. ¿Qué tiene? Pero los hombres llevan a su si ella pagó todo. Por eso uno tiene que cuidarse de dos cosas en un cargo: tu ámbito de responsabilidad y la hipocresía de la gente, ¿verdad? Porque me parece que es hipócrita. Pero sobre todo lo último, porque el canciller o el presidente o el no sé quién viajan con su mujer y nadie les pregunta nada. Esta viajó con el marido. Pagando pero lo llevó al Vaticano, ahí está la foto. Pero si todos los otros se toman fotos con el Papa y sus mujeres. Yo estoy de acuerdo. Pues las mujeres del funcionario. El hombre tiene razón de andarla cuidando, ¿verdad? ¿Dónde va? Pues eso estoy de acuerdo. Pero ¿por qué la va a andar cuidando? Porque es su esposo, hombre, y los esposos cuidan a las esposas. Pero volviendo al tema, realmente yo sí creo. Yo sí creo que. O sea que vos a María Alicia la fuiste a cuidar a Taiwán. La sigo cuidando. Pero no la fuiste a cuidar a Taiwán, fue sola. Solo ella cree que andaba sola, andaba vigilando. No, esto es una broma, ¿verdad? Efectivamente, no puede ser. A mí me da la impresión de que la sociedad tica sigue envuelta en su hipocresía, ¿verdad? Eso me parece hipócrita. Además, sí, alimentar por los medios. Porque encontraron un plan donde golpear el más débil y bum, se le dejaron ir con todo, mano. Y Alvarado lo tienen ahí, en un escaparate. Hoy incluso hablando de uno de los políticos de la oligarquía costarricense, que le ha sorprendido la firmeza con la que Alvarado ha abordado los temas más difíciles, como son la reforma fiscal y la huelga, y que ha sido muy bien. Y ella la tiene en contra de la pared, sí. Tampoco es que ella sea buena cosa, ¿verdad? No, por eso aclaré que no es santo de mi devoción. ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Podríamos discutirlo otro día. El punto no es ese, ¿verdad? Porque no me simpatiza. Obviamente por razones políticas, pero sí me parece que eso es racismo. Es racismo. Saludo a Harold Marenco, que nos escribe desde el sur de Europa. ¿Será Italia? ¿Será Malta? ¿Será Grecia? ¿Será Portugal? O África del Norte. Marruecos. Y reclama, dice que no está en YouTube el programa antepasado, ¿no? Que fue la vez que Javier no pudo venir y las cámaras tampoco vinieron, entonces no hubo filmación de ese programa, por eso no está en YouTube. Bueno, hay un tema polémico, si gustan pasamos a los temas nacionales que, digamos, antes de que ver cómo salen las dagas y la chimitarra y todas esas cosas. El tema de la catedral, ¿verdad? Vieron ustedes el fin de semana toda la discusión que se armó porque la iglesia definió lo que ya está definido hace miles de años, que las iglesias son para la comunión entre el católico y su fe, ¿verdad? Y esto porque, de nuevo, este fin de semana, la Catedral Metropolitana fue visitada por grupos que están liderando las protestas, ¿verdad? Liderando y participando de las protestas, ¿verdad? Como ocurrió la semana pasada. Sí, la semana pasada. 2 semanas hace dos semanas consecutivas, pues que llegan y convierten la Eucaristía, la misa, pues, en un acto de protesta social. Creo que la iglesia... social. Sí, protesta social. Política, dice el cardenal Berenne. Política también, pues, y social. En todo caso, a mí me parece que ha sido injusta alguna reacción en contra de la iglesia, del diario La Prensa y de otros sectores, porque hay que entender bien que las iglesias, y lo dijo muy bien ayer el cardenal Brene, que regañó a los periodistas a propósito, después les voy a comentar de eso. El cardenal Brene estuvo muy claro en decir los templos son para todos.
Algo que decíamos el lunes, ¿te acordás? Sí, y algo que por ejemplo, a la sangre de Cristo, vos ahí ves que llegan policías uniformados sí. a ejercer su fe. Vos ves ministros que están a veces en el público en la hora de las misas, y no puede ser que una misa sea únicamente para un sector del país y no para todos. En eso creo que la iglesia intervino y lo ha hecho muy bien. Los templos son para todos y deben seguir siendo para todos. Por eso la iglesia recuperó su sentido universal en el caso de Nicaragua, porque lo había perdido. Y con eso que dijo ayer el cardenal Brené y las orientaciones que dio el rector de catedral, no recuerdo su nombre. Herrera, ¿cómo que se llama? Luis Herrera. El padre Luis Herrera. Yo creo que te cuento, es un hombre durísimo contra el gobierno. Pero recupera su sentido universal, dice yo no ando preguntando, dice, cuando hago misa, que de qué partido soy, de qué partido no soy, dice, yo hago mi misa para todos los católicos, lo que es correcto. Cuando arrancó el mes del rosario, el padre Herrera agarró el rosario y dijo, bueno, ustedes agarren ese rosario y denle duro para que se vaya el demonio de Nicaragua, para que no haya dudas acerca de... Entonces ya se va a ir Chamorro, se van a ir... No, vos sabés, si te está cerca, todavía que para el demonio, cuando venía entrando por aquí sentí un olor a azufre pesado, pero en fin. ¿Para a mí me parece que demonio. Cosa que me agrada. No, yo dije que a la entrada. Por mí lo dijiste. No, lo que se siente allá afuera, hombre, azufre, cerca, pues. Ay, no sea ridículo. Ven, sí. Recuerden lo que pasó. Gringa queda en la misma dirección. Recuerden que en 1983 que vino el Papa, el punto esencial de su misa, la misa campal que dio y por las cuales se generó un conflicto innecesario, fue porque en medio de la misa, justamente cuando el Papa tenía enfrente el Santísimo, se produjo el reclamo de las mujeres, de un grupo de mujeres al Papa. De las madres de los caídos, no un grupo de mujeres. De las mulas. Ese momento es el más sagrado de la misa. La Eucaristía es sagrada, pero el momento de esa comunión entre el que oficia es, para los católicos, es algo sagrado. Por eso, el Papa, el sacerdote número 1 del mundo, tuvo que hacer un reclamo. Pero, o sea, lo que les quiero decir a los que hoy están tratando de enjuiciar a la iglesia y acusándola, es que ya el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, nos dejó una lección clara de en qué momento deben hacerse las cosas, y el momento de la misa no es ni para hacer política, ni para hacer reclamos sociales, ni nada por el estilo. Yo sí defiendo esa posición, ¿verdad? Dos cositas sobre eso. Mira, la primera, hay algunos que, así como la prensa está indignada, etcétera, etcétera, y las feministas han dicho que ya volvió a Rosado Chicha, el cardenal Brené, etcétera, eso han dicho en las redes. ¿En serio? Sí. Así como eso ha ocurrido al otro extremo, diciendo que es que el Papa Francisco regañó al cardenal Brené. No, hombre, eso no es así. No se anden armando películas que no existen. Simplemente la sensatez llegó por fin al cardenal Brené y dice, hombre, la Iglesia Católica nos cobija a todas las tendencias, de todas maneras que yo no puedo irme con una tendencia. Me parece que simplemente la sensatez. Lástima que esa sensatez no le llegó al cardenal Brené cuando en las iglesias de Masaya se guardaban armas y desde las iglesias de Masaya hubo francotiradores disparando contra la policía. Lástima que esa sensatez no le llegó a Mata para evitar que la iglesia de la Trinidad se convirtiera en un templo de armas. Lástima, pues. Pero bueno. El más sensato de los obispos es el cardenal Brené. Y realmente nunca pudieron demostrar que los templos habían armas. Eso fue una soberana mentira para agredir a la iglesia. Y ya que me diste la oportunidad, les recuerdo, a Monseñor Báez lo agredieron en la iglesia de Diriamba. Él le pegó una bofetada a una muchacha, acordate. Él la bofeteó a una muchacha. Yo no he visto ese video, que tal vez solo vos tenés, pero les recuerdo, la agresión contra los sacerdotes provino hace meses. Sí, pero y no vaya a bofetear a una muchacha que le está reclamando
porque tienen es falso, secuestrada a la mujer policía que estaba violada y que él no había querido hacer nada. Y Así luego, comenzó ese incidente en Diriamba. Y luego, más actitud de madurez y de compromiso cristiano no puedes encontrar en los obispos caminando por las calles de Masaya, no recuerdo la fecha exactamente, ¿verdad? Cuando fueron con el Santísimo y a pedir que no hubiese más agresiones en Masaya. ¿Y qué ocurrió? Avellán desató días después, el 13 o el 17 de julio, una ofensiva realmente sangrienta en contra de los masayas. O sea que a un acto de madurez, a un acto de reflexión, a un acto cristiano, respondieron con balas días después. Eso ha sido la historia. Entonces no es que ha faltado la sensatez. Esa es tu verdad. No, esa es la verdad. No, esa es tu verdad. Vos no sos dueño de la verdad. Ninguno de los que estamos aquí somos dueños de la verdad. Hay varias aristas en todo este asunto. No hay. No, claro que sí. O sea, que vos no tenés la verdad absoluta. No, como la tuya. A mí me, por eso es lo que estoy haciendo. ¿Me permite, maestro? Sí, ya está permitida. Gracias. Y a mí sinceramente me alegra porque como efectivamente se dijo el lunes, o sea, a catedral o a las iglesias llega todo el mundo, ¿verdad? Independientemente de con quién simpatices o no simpatices o lo que sintas o lo que estás pensando, llega todo el mundo porque bueno, pues es su templo, es su día de oración, qué sé yo, es su pastor, todo lo que ya sabemos. Y de repente y además lo anunciaron. Dijeron, nos vamos a las iglesias. Y Herrera, creo que fue él, que dijo, no quiero gritos. No sé si te acordás, creo que fue porque estaba molesto. No quiero gritos, no quiero que interrumpa. Eso fue el padre Romero, un morenito. Por eso, que estaba molesto precisamente porque, bueno, ahí hay de todo. Hay gente que se resiente, creo que vos lo dijiste, hay gente que se resiente, que se va, porque, bueno, probablemente no esté de acuerdo o es un momento de regocijo, qué sé yo. De recogimiento. No sé, pues todo eso. Pero, y me parece que es una posición correcta porque tienen que ser muy cuidadosos de cómo están haciendo las cosas, tienen que ser muy cuidadosos de su discurso, que unos han sido agresivos, violentos, ¿verdad? Como en el caso del señor Báez, como en el caso de Mata. Hay otros que han sido un poco más sensatos y me parece importante que el cardenal asuma el liderazgo que se supone que tiene. ¿Ves? Decir, espérate un momento, esto no es así, ¿verdad? Tienen que respetarlo, pues. Yo creo que eso es importante, le da cierta tranquilidad a sus feligreses, pues, a la gente que llega a la catedral, a las iglesias. Yo vi la misa de León, ¿verdad? Y vi al obispo también incluso llamando a la paz, al encuentro, una serie de cosas que se están diciendo. A mí me parece que eso es importante. A lo mejor pueden ayudar a bajar un poco las tensiones desde un discurso como pastores, pues, de la Iglesia Católica y todo eso, pero eso ya se veía venir, Javier. Eso ya se veía venir. Es decir, ha habido un discurso agresivo de obispos que no han contribuido absolutamente nada y gente que estaba muy molesta y que se había corrido también de los templos y están las consecuencias. Ahora, yo creo que también contribuyó a esta posición del cardenal Brenes, porque démonos de cuento, el rector de la catedral obedece al cardenal Brenes. Sí. El cardenal Brenes es el arzobispo de Managua. Pero él tiene la administración del templo. Sí, pero no lo va a hacer sin que el cardenal lo apruebe. La prueba es que después de eso el cardenal defiende la decisión del rector de catedral. Pero creo que lo que termina causando que la tapa al pomo la pone la grabación de Silvio Báez.
en dos sentidos. Tanto, el invento. No, sí, el cardenal Brenes dijo que era cierto. No es cierto. El cardenal Brenes lo dijo, bueno, Javier. Yo te voy a leer algo después. No, pero no lo dice sobre eso, lo dice sobre los periódicos. ¿Y cómo sabes vos? Porque lo dijo sobre los periódicos. Dice, me levanto dice. a leer los periódicos para saber qué dije. Eso dice el cardenal Brenes. No grabación, grabación. Yo te lo voy a leer exactamente lo que dijo. Yo te puedo poner la grabación. Ahí la tenemos. Te la puedo poner, la grabación, en su voz. Más fácil, yo te la leo. No, en su voz, no la de ayer. No la de ayer, Javier. Donde el cardenal Brenes reconoce que ese audio es auténtico. No es el punto. Pues. Pero bueno, entonces esas declaraciones de Bae en dos sentidos. El primer sentido es toda la parafernalia política y el odio que destila contra todos los sandinistas. Y lo segundo, el menosprecio con el cual habla del cardenal Brenes. Esas dos cosas inciden en la posición del cardenal, estoy seguro. Pues. No es que lo regañó el nuncio o el papa, no, hombre. Esas son cosas internas de la iglesia. Pero además es injusto que ahora le esté diciendo que ya es rosado chicha o que es traidor y todo eso. Pues él mantiene su posición. Pues me parece que es importante el hecho de que haya llamado un poco a la calma y al respeto. A mí me encanta que la semana pasada hayan sido anti-Brenes y esta semana sean pro-Brenes, ¿verdad? No, nosotros. No, pues la gente, para que no se sientan ofendidos. Estoy hablando de todo. Nosotros no hemos ofendido a Brenes. Vos sos el que ha estado diciendo que no es cierto que Brenes dijo eso. Incluso porque la iglesia, tramposo. Nosotros no hemos ofendido a Brenes. Decime no ha cambiado. No, si es que lo estoy diciendo ahorita. Vos sos el que nos dijiste tramposo. La iglesia sigue dijiste diciendo que Brenes no había. Hoy lo acabas de decir de nuevo. O sea, nosotros no hemos cambiado. Es decir, primero no le hemos irrespetado, pues nunca hemos utilizado el programa para irrespetar, para decirle que es rosa o chicha o que es traidor. Se lo dicen los que hasta hace poco le tiraban flores, ¿o no? No, es que los que hasta hace poco le tiraban flores. Ahora que una semana estemos de pronto porque pero si yo no estoy a favor. Nunca hemos estado anti, estamos en contra de la posición de gente como Bae y Mata, para ponerle nombre y apellido. Bueno, es la iglesia. Si atacan a un obispo, los atacan a todos, dicen ellos. Pero bueno. No, dicen ellos. No, también vos dijiste que los obispos están más cerca de Dios. No, y así es. ¿Por qué no? Pero eso no me ha podido demostrar lo contrario. Ni vos. Yo he dicho. Ni vos demostrar que es cierto eso. Cito. Yo he dicho, todos venimos a servir y no a ser servidos. Y el trabajo que ustedes como lo hace la policía, dice. ¿Te olvidó poner eso? No es que se me olvidó, lo transcribí, lo escuché 3 veces para no equivocarme. Y ahí habla de la policía, así como la policía. Lo habló antes. Pues, bueno, pues. Él lo que dijo. En su libro. Es lo que él dijo. Para que ya que sí lo escuché. Cuando se le preguntó 7 minutos son. Cuando se le preguntó sobre los cementerios y le dijeron que por qué había tantos policías, él dijo, siempre han estado, dice, pero esta vez entiendo de que hubo situaciones no deseada, dijo él en otras palabras. Pero bueno, déjeme leerle esto, pues, para que vean cómo es que actúa la iglesia en todos los campos. Yo he dicho, todos venimos a servir y no a ser servidos, y el trabajo que ustedes hacen que sea positivo, transmitiendo las noticias con veracidad, ya les he dicho, muchas veces, porque a veces salen unos inventos ahí que lo transcribí como él lo dijo. Sí. Yo generalmente los lunes me pongo a leer los periódicos, a leer y escuchar, a ver qué dije, porque a veces ustedes me hacen decir otras cosas. Fin de mi argumentación. Sí, pero totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que cuando vos tenés una grabación en su voz que prueba lo que dijo, esa es son harina de otro costal. Si querés te la ponemos, la puedes ir buscando ahí, por favor. Sí, son 30 segundos lo que dura o menos, ¿verdad? Lo que dura lo que dice Brenes. Lástima dice que la grabaron, era una reunión privada. Eso dice el cardenal Brenes. Yo sigo insistiendo en mi punto, pero en fin. ¿Cuál es tu punto? Que fue una trampa de nosotros. No, eso es una falta de respeto a nosotros. Yo sigo insistiendo en que cuando pretendemos manipular a la iglesia, generalmente salimos perdiendo. Pero ¿por qué lo vinculás a lo que estamos diciendo? ¿Por qué hoy están felices algunos? ¿Quiénes están felices? Y muchos Javier? están felices. Es porque no permitieron que estos grupos llegaran a la misa. Pero llegaron. Sí, ahí estuvieron, pero no tuvieron la oportunidad, digamos, de expresarse
¿Cómo no? Espérate, si hombre. pegaron gritos, salieron al Por final a hacer eso, otro mitin. pues, exactamente, ¿verdad? Pero hoy están felices porque el cardenal Brenner dice, aquí la Eucaristía la respetan, los templos se respetan porque es para todos. Pues fíjate. Pues eso Entonces, fue lo que le pedimos el lunes por eso, pasado, pero por Javier. eso están Si eso felices. lo dijimos el lunes pasado, Por eso están que la Iglesia felices. Católica debería estar, que Pero debería ¿quiénes ser están cuidadosa. felices? ¿Te acuerdas que Ustedes. incluso hice un ¿Ustedes cálculo? quiénes? Hice un cálculo, ponele, te dije yo que el 60% de la población nicaragüense sea católica, la mitad son sandinistas, te dije yo. ¿Te acordás? Entonces, la Iglesia Católica debería tener cuidado porque los abarca todo. Bueno, eso fue lo que dijo ayer el cardenal. A mí me parece que esto tiene que ver con otra discusión, ¿verdad? Ya desde el punto de vista de las protestas, los protestantes y sus líderes. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Fernando Bárcena, un artículo de Fernando Bárcena Sí, y otro de la sí. Yoconda Belli. No, a ella no, que a él sí. No, pero deberías leer el de la Yoconda. No. ¿Saben por qué? Me Porque basta con esto tiene que ver con un tema de, Es que de refuta liderazgo Bárcena. de las protestas. Sí, ella se burla y refuta a Bárcena. Bueno, es A normal riesgo de equivocarme, pero alguien me dijo que Fernando Bárcenas había simpatizado con el MAS BML en otras épocas o con el Frente Obrero. Si no me equivoco. Él mismo se ¿verdad? declara marxista. Bueno, pero eso no quiere decir que haya sido Frente Obrero. Pero bueno, No, no fue Frente probable- Obrero, fue simpatizante. fue simpatizante. Ok. Definitivamente este es un tema que ya debe empezar a ventilarse a nivel público y es la dirección y cómo se escogen a los que dirigen las protestas. Me voy a poner al día con los oyentes antes de que entre al Ok, tema ese. bárbaro. Comenzando con desde La Paz, Bolivia, ya se fue a vivir Chepe Ramos, ya fue de Colombia. Sí, ya es se fue de vago ese Colombia. oído. Felicidad, Feliz. saludos a Chepe y a Che que nos oye. A allá Elías, un abrazo a La Elías. Paz. Saludos desde Orlando, Florida, no dice quién, a Tirsa, un abrazo, dice a nosotros no. Simplemente la primera es la que solo destila amor, dice en la corporación. Ese es otro otro cuento. Los demonios que se van a ir, dice, son Bayer, Álvarez y Mata. Y saludos desde Estelí, dice, de la banda del Carro Rojo. A la chocho. El himno nacional no es alabanza para orar al Santísimo, pienso yo, dice alguien aquí. ¿Cómo es? Marlon Maltés quiere que le presentemos un video. Javier quiere demostrar su verdad. Los curos de Masaya fueron evidentemente, y ahí queda la idea. ¿Qué dice? Es cierto, dice Marta Almendares, es cierto, el padre le pegó en la cara a una muchacha, su madre reaccionó. En Masaya no se desató una ofensiva sangrienta contra la población, se atacó a los delincuentes que tenían secuestrada la ciudad, dice Juan Rivera. La empresa empezó el ataque a la iglesia porque no coincide con su línea de combate mediático, dice Enrique Orozco. Bueno, y así van por ese talante. Lo que pasa es que son demasiados. Solo quiero darle a miren, porque es una denuncia grave, me parece a mí. Espérame, lo quiero buscar. Es del barrio 8 de marzo, aquí en Managua. Queda aquí por el Iván Montenegro. Dice que han aparecido desde ayer casas pintadas. Aquí vive un sapo. Esta casa es de sandinista. Y que los están amenazando de muerte, que la situación en ese barrio es muy difícil y que le piden a la policía que tome cartas en el asunto. En el barrio 8 de marzo. Se queda de los bomberos del Iván Montenegro hacia el norte, toda esa parte de ahí queda después la pista del Iván Montenegro. Don Javier. Lo que la policía debería hacer es buscar cómo frenar esta ola de asalto. Es una barbaridad lo que hay en los barrios, te digo. Sí. Ya es hora de empezar a redefinir prioridades porque los barrios deben ser protegidos. Terrible en este momento. Está. Los centros de trabajo son asediados. Hay 2 videos de este fin de semana en donde lo que se ve es la impunidad con que actúan. Uno en Plaza España y el otro allá en la carretera Masaya. Sí, ¿verdad? Y realmente vos ves pues Y que... el asalto a Disnorte. Exactamente, que se fue a Disnorte pues. A Disnorte, Bueno, sí. Yo pensé que había sido otra empresa, pero No, realmente... Fue a del Norte y después es- en la carretera Masaya una carnicería, el San Martín. Cacique. Cacique. Fíjate que en un caso lo que se ve es que anda un vehículo que no sé si es robado, si es alquilado, lo que sea, pero andan con un vehículo pues como Sí. el de Tirsa, pues, que es un vehiculazo,
carrazo, el que anda. Mercedes es el tuyo, Mercedes. No, Un avión camino en las calles de Toyotazo, Managua. Y en segundo lugar es una banda de motociclistas. Y En armados. el norte también. Y Pero armados. dos motociclistas. Y las quejas de la gente son terribles, pues, sobre cómo está descuidada, Mira, nosotros nosotros hemos ido no sé a cuántos barrios todos los días del mundo como primerísima, y la gente, eso es lo que dice, pues son hombres en moto, armados, además no tienen asco es pegarte el balazo por un miserable celular, del tamaño que sea, del precio que sea. O sea, hay una reacción natural de nosotros, los seres humanos, de protegerte o de pelear. A lo mejor lo acaba de sacar, sí, lo está pagando. Y viene el balazo, pues así han matado a varias personas y la gente exige la presencia de la policía. Una Yo compañera creo de trabajo. que eso es importantísimo. Aquí a nosotros, ¿a cuántos han asaltado aquí en la radio? Dos. Sí. Eso quiere decir, Y la te semana estoy diciendo pasada- de ahí, podríamos... Aquí no, en esta zona, viniendo para la radio. Viniendo a la radio, ahí está, esperando. O sea, podríamos salir histéricos diciendo que es una cuestión política en contra de nosotros. No, es un ladrón, encañona a alguien y le quitan en la Habría que esquina. ver, yo te digo, yo no lo descartaría tampoco, pero No sea. mira, No la sé, semana tampoco pasada, vamos a salir no de sé si payaso fue el nosotros. viernes, la semana pasada una compañera de trabajo se fue al cajero, sacó su salario, el que le acababan de pagar, se montó en un bus y cuando se bajó ya no lo llevaba. Pobrecita. Sí, Los urge asaltos que, en buses urge es que el terrible. plan de Navidad lo adelanten, el plan Belén le llaman siempre. Las paradas de buses, ahí en el sector del Sumen, varias gente nos ha dicho, en el sector Sí, del Sumen, en el Levite. en la tarde que ya la gente va saliendo, son miles de personas las que En salen el de ahí, Levite, en el empiezan a Sumen, en asaltar. la UCA volvieron a robar frente a la Radio Ya, donde era la Radio Ya, en el Iván Montenegro, en el Mayoreo. Aquí en la zona de Ticabú reanudaron los Terrible. asaltos. Se ha bajado, pero también hubo reanudación de asaltos. Estoy hablando de puntos de aglomeración de ciudadanos que Y sobre todo además por hay tomar el bus. otro fenómeno que se está dando con los ladrones en la mañana. O sea, cuando la gente va a sus trabajos, no solamente en la tarde, que nosotros Al siempre final de la manejamos, tarde, en la sino noche. en la mañanita. La gente sale a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a buscar las paradas y está exigiendo la presencia de la policía. Y me parece que eso es importante. Ayer, por ejemplo, agarraron a uno que acababa de asaltar, le dieron persecución los afectados y la policía lo agarraron ahí en Metrocentro con todo y moto. Y vos ves un tipo de unos 40 años, no es ningún cipote, pero en otros casos ves muchos chavalos metidos a ladrones, en motos sobre todo, de esas motos ruidosas, sin placa. Por eso es que yo siempre defiendo los operativos de la policía a las motos, porque pagan justos por pecador, sí, pero es que en moto es que se cometen la mayor cantidad de delitos, es la verdad. Ayer había bastante despliegue policial en barrios de Managua, en Occidente y en el Oriente, hubo el sábado. Pero más por razones políticas. No, andaban en eso. Es lo lamentable. No, andaban en operativo digo, contra motociclistas y porque demás. lo que pasó en los cementerios este 2 de noviembre, te digo, es injustificado. No dejaron en paz ni a los muertos ni a los vivos, ¿verdad? La presencia policial en los cementerios era como que iban a llegar Bin Laden con toda su gente a dinamitar no sé qué cosa, pues. Pero Hernaldo Cuán dice echan preso que a... los asaltos son secuelas que dejó el gobierno por haber armado a los delincuentes. Lo leo porque Porque tiene razón. Yo pienso que sí. ¿Te acuerdas que lo Son dijimos? relativos, Empoderaron a sí. las pandillas y después no las van a poder controlar y eso es lo que está ocurriendo. Van a tener que hacer algo Sí, pero- y ojalá que no sea sangriento. acuérdate pero que en las vez- pandillas Sí, estaban donde pero en vez estaban de en los andar en tranques. todos lados. Eso. En la pandilla estaban en el tranque de Lunán habían varias pandillas. No las vi. Porque no te conviene. En vez de andar Sí, podría destinando... contar, alguien estuvo platicando a- con uno de los que estuvo A ahí. mí me hubiera encantado que en vez de mandar una patrulla a capturar a don Alex Vanega, esa patrulla se mandara a capturar esos delincuentes que andan asaltando gente en las calles, que sí son los que le Ahora, están la haciendo policía daño. siempre ha tenido A ver, presencia ¿qué en daño los le estaba haciendo cementerios. don Alex Vanega, el maratonista, a este país, en un cementerio, en el día que toca visitar muertos? Decime vos, ¿qué sentido tiene esa captura, pues?
o andar persiguiendo a aquellos que andaban buscando cómo pintar su tumba de azul y blanco. ¿A quién persigue? No es cierto eso, Javier. En eso andaban, No es cierto, hombre. Entonces la policía tiene que estar a ver, se pusieron a decir, la seguridad de la pusieron ciudadana. a decir eso en las redes. No presentaron un solo nombre que haya sido apresado por pintar en azul y blanco su tumba. Ni un nombre, ni uno. 17 presos, dice pero el CENID. Pero no por eso. Dice el CENID que una buena parte fueron por gente que fue a los cementerios, que fueron capturados a la entrada o dentro de los cementerios. Pero no porque pintaran azul y blanco su tumba, y no están un montón pintadas. Por eso, y que no va a hacer nada. Lo que Cada te quien digo, que pinte como le dé la gana. ¿Cómo vas a entrar a un cementerio el 2 de noviembre a apresar gente? No fue dentro del cementerio. A Alex Banega, ¿dónde lo capturaron? Pregunta por qué. No. Te dejo la investigación. Sí, yo creo que esa es una pérdida de tiempo. El señor no tiene oficio ni beneficio. O sea, se ha beneficiado bastante. Sí. O sea, me parece que es una pérdida de tiempo estar dedicando tanta cosa a alguien sin oficio ni beneficio. Podemos hablar después de eso, como dicen ustedes. Pero, y por eso lo vas a meter 6 veces a la cárcel. Que no me estás escuchando lo Eso que es lo estoy que diciendo. Claro está que te diciendo lo estoy contrario. diciendo. Que eso está Porque diciendo es que no escuchás. O sea, estoy diciendo que es una pérdida pérdida de tiempo ya estar. sé, pues, te entonces, estoy escuchando perfectamente, pero lo por que te eso, estoy diciendo, no no. es sobre vos, es preguntarte cuál es la idea de echar presos 6 veces. Eso es lo que te estoy diciendo, que por qué perder. No, lo estoy diciendo de manera directa. ¿Para qué está perdiendo a don Alex? ¿Para qué está? Déjame terminar de hablar. Si no tiene oficio ni beneficio. Oficio, no tiene oficio, pero sí beneficio. ¿Qué? No, ¿Qué te no. representa? No te representa nada. No perdas el tiempo con alguien que es hay un que. símbolo, hombre. Sí, no seas ridículo. Es un No. símbolo. ¿Símbolo de qué? No quiero seguir. La dulzura de tu carácter. Sí, no quiero seguir diciendo porque no voy a perder mi No, tiempo. no, como pierden pero hay tiempo para que echando los explotes como presos los a alguien volcanes. que no representa nada. Sí representa. Y que no sí compite. No representa representa. Ay, para vos. Ahora, lo que yo no inventes tu ídolo. Ahora, lo que. ¿Por qué siguen persiguiendo la bandera de Nicaragua donde la ven? Pues en manos de las personas. Otra. Javier. Pues no llevan la bandera los del frente también. Sí, también. Este miércoles hay marcha Ahora, del frente, van a llevar la bandera en Ahora, Nicaragua. lo que yo quiero decir. A las 2 de la tarde que íbamos buscando el cementerio, las rotondas todavía tomadas, empleados públicos agitando banderas del frente y de Nicaragua. Dios mío, pues Por eso, si pero era un día de asueto con goce de salario, o sea que eso pero es fueron. el problema de ellos, y ahí, déjalos, eso es Esos empleados libertad. públicos estaban ganando. Pero ¿cómo sabes vos que son los empleados públicos? Porque son los que Por van, ejemplo, hombre, te voy a decir son los un que ejemplo. van. Hay un señor que va a vender manzana al mercado oriental, que después de vender manzana ahí se va a poner a la rotonda. Ahora, la otra cosa lo que yo creo felicito. que. Pero deja a la gente. O sea, así como vos defendes a alguien que decís que es todo un símbolo, deja al resto. Lo que quiero decir es que en el caso de la policía, siempre ha habido presencia de la policía en los cementerios. Siempre ha habido presencia de la policía en los cementerios. Siempre se ha puesto los bomberos o los trabajadores de la salud. Cada año se pone. Entonces, no veo. Que es para darle seguridad a las personas. Pero Sí. este año fue diferente. No fue diferente. Andaban buscando azules y blancos. No es no hagámoslo. No es cierto. No hagámoslo. No es Pero cierto. prueben eso, pruébenlo. O sea, vos podés decir cualquier cosa, pero pruébenlo. La prueba es don Alex y los 17 presos que hubo este fin de semana. Pero ¿por qué no preguntás por qué están presos? Y ya están libres la mayor parte. Preguntá por qué. Es una barbaridad. Nadie debería estar preso. Lo que hay que hacer es ya sacar a todos los que están presos. Y todos los que asesinaron no van a estar presos. Solo de un lado. No, a ver, solo porque de un lado nada más no van a estar presos. Solamente por Tienen eso. que estar presos todos los que asesinaron. Estamos gente. de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero si están presos por haber asesinado, que los juzguen y que los condenen. Ya está. Hombre, que se lo prueben. ¿Alguno de ustedes ha visto la cara de la ministra de Gobernación? Sí, en el acto del Ministerio de Gobernación que hubo. Yo no la vi, pues. Es de apellido, entiendo, Coronel. Sí, ahí Quinoch, estuvo, ella dio el informe del Ministerio de Gobernación. ¿Por qué no da la cara en estas circunstancias? Apalean mujeres en La Esperanza
¿Y se quién cometen dice? barbaridades contra los presos y la esa es ministra, otra. creerá la ministra de ¿Dónde Gobernación que va a escapar a esto. Javier, ¿y dónde está la Si prueba? es su responsabilidad. ¿Pero ¿dónde está desde la el punto prueba de que vista hubo esa jurídico. golpiza? A ver, yo he visto esas publicaciones, no hay una sola prueba. Pero si están presas, ni siquiera dejan entrar Entonces, al ¿cómo chipote, saben? Entonces, ¿cómo saben? porque A ya ver, lo ¿te denunciaron fijas, pues? con los parientes, A hombre, ver, ahí pero- salieron las madres. ¿Pero dónde en están las conferencia de pruebas? prensa. ¿Cómo vas a negar eso, hombre? ¿Cómo que? ¿Y cómo lo vas a probar vos? Pues que dejen entrar a la CIDH, que dejen entrar al MECENI, que dejen entrar a las ¿cuándo comisiones esas de son derechos humanos. autoridades imparciales? Si todo lo que han hecho es alimentar el odio y además Entonces, totalmente ¿en qué inclinado. ¿a quién vas a mandar? No, yo te estoy diciendo. Vos A la ministra de Gobernación para que no vea nada. Tenés, Va a decir que todo está bien y que todo está ¿Qué pruebas bien. tenés de que eso ocurrió? Dos Solamente mucha- las tapas. Dos muchachas, Las tapas, ya dos está. muchachas han abortado en las cárceles porque no le dan atención médica. Que sepamos una sola. No, y ha habido torturas también. A la chucha. Ahí ¿Qué- está, qué lea los pruebas hay? informes. ¿Qué pruebas hay? La semana pasada Pero hubo sí otro que el informe papel ahí, aguanta todo, Javier. ¿Qué pruebas hay? el informe de la CIDH sobre el trabajo que Y hicieron la en Costa CIDH es una Rica es fuente revelador. autorizada. Por supuesto que de es una verdad. fuente autorizada y De reconocida verdad. por el gobierno de Nicaragua, que además es el No. que la trajo. La trajo el gobierno de Nicaragua. Sí, ¿y después qué pasó? Bueno, pues yo lo que te digo es que realmente este país sigue hundiéndose, la represión sigue y Pero vos ibas a no hablar tiene de un vuelta tema de que hoja. estaba hablando de la Yoconda Belli. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí, ya, Espera, ya lo disimuló. No, es decir, ya me lo quieren desviar ustedes. No, Pero no, bueno, vos yo estabas creo hablando de ese tema. que el punto está establecido. Bueno, Fernando Bárcena es una persona que publica artículos, es un especialista en energía, dice él, y publicó haciendo un llamado a las estrategias que está usando los manifestantes, más bien el sector directriz de las manifestaciones, y propuso no solo hacer un diálogo con el gobierno, sino con diferentes instituciones, ¿no? Propone de fortalecer el sistema mediático, tener publicaciones para que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo, o sentarse con el ejército, lo cual me parece equivocado, porque el ejército no es para deliberar en política, aunque me parece que el ejército sí tiene una responsabilidad y es la defensa de la patria. Y la patria hoy está en peligro. Pero bueno, ese es otro tema. Y le responde Yoconda Belli. Y le dice que le parece que es una barbaridad todo lo que ha dicho. ¿Verdad? Lo descalifica, porque ese es el estilo Nica, ¿no? Vos descalificás primero y argumentás después o contraargumentás después. Pero dice más adelante que efectivamente ella está harta, usa la palabra harta, que está harta de ver cómo se están manejando las cosas en la UNAP, que no es posible que salgan un montón de personas a leer un comunicadito corto, ¿verdad? Y que de repente también... Y que haya pleito para que ver quién no lee. que haya pleito, que de repente la UNAP lee un artículo y después sale la articulación leyendo otro y que entonces refleja un desorden en la dirección. Que ella propone que ya es hora de elegir una dirección. Y por ejemplo... 5 miembros, yo dice, una dirección conjunta de 5 miembros. Yo me trasladé a 1979, ¿verdad? Y después dice que es muy prematuro para hablar de junta de gobierno. De nuevo, creo que porque hay que recordar que Yoconda vive en California. No ha venido al país pues, muchos meses. ¿Cómo no? Ahí estaba jugando la Ouija en un día de esto. Ahí sale en Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bueno, entonces me retracto de eso, ¿verdad? Entonces, ella dice que efectivamente ya es hora de que la dirección de las protestas se ponga seria, elija una coordinación, que ella tiene candidatos para la Junta de Gobierno y que eso, te digo, me terminó de revelar que las cosas no andan bien en el seno de la... Yo critiqué la otra vez la formación del UNAO por falta de transparencia, ¿no? Aparece una organización y no te dicen cómo se formó, quién Dice eligió. Monseñor Báez que es una sopa de siglas. Bueno, cuando te conviene lo citaje, cuando te conviene ahí, lo descalificás. Estoy diciéndote. ¿Verdad? Eso dijo No, él. Y estoy de acuerdo. No lo digo que, yo. Que ya no más sopas de siglas, porque de repente yo veo que aparece la Alianza Cívica con un nombre, de repente se forma un comité y aparecen de la Alianza Cívica las mismas caras, después se forma otro organismo y resulta que son las mismas caras
En fin, ese tipo de juegos que se han dado desde la época de Bolaños para acá debe terminarse. Hay que constituir ya un organismo que represente realmente a los manifestantes y les dé solidez, conducción, ¿no? Es bastante difícil, sobre todo cuando el movimiento sigue siendo autoconvocado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que... Sí, es autoconvocado. Sí, es autoconvocado. Sí. Ya les dije, mientras no se den cuenta, mientras no acepten de que aquí hay una revolución social en camino, ¿sí? Hay una revolución que comenzó el 18 de abril. Que revolución y que 8 cuartos. Porque el Frente Sandinista no tiene el patrimonio de las revoluciones. En eso estamos de acuerdo. ¿Verdad? Pero no me digas que esto es no tiene, revolución, mamacita. Y no tiene, que nos espera. Involución sí. Y no tiene, puede ser, porque esa es la tendencia en América Latina. Y tampoco tiene... Ahí hay un montón de Bolsonaro ahí, tenés a tus autoconvocados. Podría ser, pero tampoco tiene el monopolio de las masas, ya lo perdió. Y perdió la calidad de vanguardia, ya no es la vanguardia. Y como dice otra vez Lenin, es tu opinión. Y como dice Lenin, interpretación de la realidad. Una organización pierde la vanguardia cuando pierde el contacto con su pueblo, y su pueblo está en otra cosa y está en otro lado, exigiendo otras cosas. Exactamente al contrario, pero bueno. Entonces, me parece que Gioconda Belli puso el dedo en la llaga. Y es que los dirigentes de las manifestaciones claramente deben sentarse y empezar a ver las cosas en serio. Porque realmente la UNAP no ha terminado de convencer a la gente. Hay más confianza en la Alianza Cívica. Y pero también, ¿cómo va a haber más confianza en la Alianza Cívica si son los mismos? ¿Son los mismos? O sea, explícame eso. Por eso explícame eso. Por eso mismo, parte de las contradicciones. O sea, si el problema, incluso que vos cuestionaste, fue el cambio de nombre. También. O sea, se cambió de nombre, pero siguen siendo los mismos. Yo recuerdo cuando, efectivamente, y lo dije y lo reitero, cuando salió la UNAV, ¿a quién vimos en primera fila? A Salia, vimos y hasta dije que la única cara distinta era la de la Lea Guido, que había aparecido, y desapareció otra vez, ya no la veo. No, ahí volvió a aparecer. Eso es lo que yo planteé en su momento, que no podés estar cambiándote de nombre de un día para otro y pretender ser los líderes en todo caso, ojalá lo de la Gioconda no caiga en terreno infértil, porque hay grupos de intereses también, pues, que actúan dentro de estos grupos. Me parece que deben parar ya la campaña contra la empresa privada, que ellos mismos están... Hay un grupo que está montando una campaña contra el sector privado siendo aliado de las dos organizaciones de la Alianza Cívica. Que los ha oxigenado. ¿Verdad? Sí. Y me parece que es desleal, pues, que desde adentro ataquen al sector privado, que desde adentro se ataquen otros grupos también. Y lo que se necesita es madurez. Ahí sí se necesita mucha madurez. Mario de Banks escribe desde Sao Paulo, Brasil. Dice algo interesante. El gobierno electo de Bolsonaro pretende cambiar la iglesia del gobierno, dejando de lado la iglesia católica, inclusive insultando a los obispos. Bolsonaro en Brasil. Tiene un gran compromiso con las iglesias evangélicas, pero el sector más atrasado. Más radical. Sí. Bueno, y una última cosa. Yo quiero decir, pero no me interrumpas. Es con el tema de los presos. Pues ojalá, no sé, es una propuesta al gobierno. Si extendieron, ¿verdad?, el funcionamiento, el trabajo de la Comisión de la Verdad, yo creo que debería de darle a la Comisión de la Verdad una función de revisar también el tema de los presos, que creo que podrían jugar un papel importante. Y lo digo precisamente por esto que salió de la supuesta golpiza a las presas. Salieron fotos que no correspondían al país, que eran de otro país, no me acuerdo de dónde. Colombia, Honduras y Filipinas. Que fue una manipulación de lo más burda y de lo más sucia. Entonces, a lo mejor podrían también, en el caso de la Comisión de la Verdad, para darle, qué sé yo, pues una función en este periodo un poco más concreta,
de que revisen la situación de los presos. Primero, se supone que hay una mujer que tiene cáncer de páncreas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa mujer, si tiene cáncer de páncreas, esa mujer no puede estar presa. Se supone que hay gente que está enferma, que no les están entregando sus medicinas, todas sus cosas, sus tratamientos, gente que tiene múltiples enfermedades. Yo creo que podrían hacer un trabajo importante. Pues yo los he escuchado, algunos los descalifican, a mí me parece que no podemos descalificarlo y que pueden hacer ese trabajo, es decir, que se les preste todas las condiciones, que vayan, que digan, esta persona tiene esta situación de salud, esta persona no puede estar aquí, pero bueno, que le den la posibilidad de hacerlo y que se les escuche, porque si no lo pueden hacer ni se les escucha, pues yo digo que renuncien, ¿verdad? Pero a mí me parece que ellos podrían hacer un buen papel, un importante papel en el tema de los presos, revisar la condición en la que se encuentran. Le hicieron 2 visitas a las cárceles, la Comisión de la Verdad. Sí, yo sé que hicieron visitas. A la Modelo y a la cárcel yo sé de que mujeres. hicieron visitas, pero creo que también deberían de, que por eso, pueden perfectamente es que estabas hacer. hablando de las condiciones. Fueron a eso, a ver las condiciones en las 2 cárceles. ¿Qué dijeron? Y dijeron que en general estaban buenas, hicieron recomendaciones en varios casos. Pero yo creo que deberían vinculadas a salud. Y después lo que vos estás agregando es que también tengan posibilidad de revisar la parte judicial. No. Lo que estoy diciendo es que ellos digan, bueno, sí ha habido abuso con los presos o no ha habido abuso, no están en malas condiciones. Por ejemplo, en y este caso. Por eso es lo que estoy diciendo. Si hay una mujer que está con cáncer de páncreas, pues esa mujer no puede estar presa. Todos sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Entonces, bueno, que se le oiga, que digan y que tengan capacidad no solamente de decir esto es lo que está sucediendo, sino que también se les escuche y que sus recomendaciones puedan ser tomadas en cuenta. Yo creo que hay que hacerlo, eso es importantísimo. Es un tema también de derechos humanos, sí. No has terminado de decirlo, pero sí. Sí, confío, sí. Déjame que te escuche. Es que ya sé lo que vas a decir. No sabes. Sí, sé. ¿Vos confías en Adolfo Jarquín Ortel? Te estoy diciendo que confío en la comisión. No, por eso, pero vos confías en Adolfo Jarquín Ortel. Vos antes confiabas. No, contestaba. Vos antes confiabas. Por eso, pues. Pero sí confían en el padre Uriel Molina Olió, sí, que en febrero de este año lo condecoraron y se declaró sandinista, reiteró su siempre lo ha sido. Por eso, pues. Por eso. También Mariano Fiallo era sandinista y ganó la 1 las elecciones. Ya te cae mal el padre Uriel Molina, ya no lo querés. Y vos eras devoto de Cardenal Obando y al final... No soy devoto. Y mira cómo lo agarraron al pobre. A propósito, los franciscanos se están yendo, los de Matagalpa. Se los lleva la congregación. Pero bueno, pero eso que tiene que ver, sí. Yo creo que nadie debería estar preso realmente. Te voy a contar una historia que la familia no me autorizó a decirla, por eso no voy a dar los nombres y voy a ser hasta infiel, se dice, ¿verdad? Infidente. Un muchacho de la UNAN, ¿verdad? No se metió en las manifestaciones y al final le llegaron a reclamar que por qué. Perdón, él no se metió en las protestas. Al final le llegaron a reclamar que por qué no se había incorporado. Entonces él dijo, es que yo no estoy de acuerdo, yo sigo siendo sandinista, pero no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Entonces lo detuvieron y lo metieron a la Modelo, ahí está en la Modelo, acusado de consumo y tráfico de droga. Y conozco otro caso similar en el que aquellos que manifiestamente no se incorporaron a las campañas represivas, le están inventando cargos de tráfico de droga y los están castigando. Otra vez, Javier, ¿con qué prueba lo decís? Tengo a la mamá de este muchacho, me pidió que ella está haciendo sugestiones. ¿Y la otra parte? Eso dice ahí, ¿la otra parte? Tráfico de droga, dice. ¿La contraparte? El gobierno, tráfico de droga. ¿El gobierno? El muchacho preso. No puedo, pues la fiscalía, pues, quien haya sido. Pues. Por eso yo creo que hay que revisarlo. O sea, yo no estoy diciendo sáquenlo, estoy diciendo en el tema de salud. Yo sí digo, es hora de sacarlo. No,
estoy diciendo que en el tema, hay un montón de criminales que asesinaron gente que no puede salir libre. Y los otros andan uniformados. A ver, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué vas a exculpar a uno porque los otros están libres? No estoy exculpando a ninguno. ¿Cómo no? El que asesinó tiene que estar preso, ¿no? Así ya es. está, listo. Y Adolfo Jarquín debería ser, como miembro de la comisión, empezar ya a revelar nombres de quiénes son los que mataron muchachos en las manifestaciones. Creo que pasaría la historia, Adolfo Jarquín, que hoy está, bueno, mejor no lo digo dónde está. ¿Te fijas? Sí, pero vos el que no está con vos está, no, el que no está con el pueblo no sirve. Yo creo que ahí pueden hacer un excelente trabajo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ustedes están con el pueblo o no? Nosotros no somos parte del pueblo. Pero los sandinistas no somos parte del pueblo. Entonces no somos parte del pueblo los sandinistas. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Yo estoy hablando de Adolfo Jarquín Ortelo. Vos estás diciendo que te parte del pueblo. Y vos estás defendiendo a Adolfo Jarquín Ortelo. Adolfo Jarquín no me tienes sin cuidado. Te estoy preguntando. ¿Los sandinistas no somos parte del pueblo? Por supuesto. Bueno, ok. Pero yo creo que lo que pasa es que vos estás descalificando a la comisión hablando de una persona. Ahí está Mirna Cunningham. No tiene autoridad moral Mirna Cunningham. Una mujer secuestrada por la contra, abusada. Y le cayeron a garrotazos. Una académica. Yo defiendo a los sandinistas. Los que no defiendo son los orteguistas. Los que están ciegos detrás de Daniel Ortega y que no ven que el país está cambiando. Mirna Cunningham, ¿cómo no vas a reconocer la autoridad moral de Mirna Cunningham o de Uriel Molina? Por supuesto que sí. Entonces, pero eso es que a eso me refiero. Lo que pasa es que cuando hablé de la Comisión de la Verdad sacaste a un personaje. No, yo te pregunté por uno y te pregunté por Uriel Molina también. Yo dije de la Comisión de la Verdad, no me referí a un personaje. Puedo tener 50,000 cosas. ¿Qué se hizo la procuradora de dice un compañero, dice un oyente aquí, dice, hombre, Javier está loco, soy sandinista, no voy a marcha, trabajo en una institución y no estoy preso. Ese joven de la UNED debe estar preso por algo. Ya no tenemos que ir. Este miércoles es el 42 aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca, jefe de la revolución y fundador del Frente Sandinista. Entiendo que va a haber una marcha grande el día miércoles para recordar esa fecha. Y venía preparado para hablar de eso. Y hay que recordar a Eduardo Contreras, que lo han limitado. Y Reñasco. El verdadero comandante cero, no los otros y payasos que andan por ahí. Quería que se sumaran ustedes a lo que voy a decir. Quiero enviar un saludo muy afectuoso, cariñoso, de ánimo para Scarlett Cuadra, que está un gran abrazo y que esperamos que se recupere pronto. Un abrazo, Scarlett. Fuerza. Dios nos oiga. Buenos días. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.